A continuación voy a presentar a Alberto Díaz, que es compañero del Sonolab, trabajador desde hace un año, ¿verdad? Y nada, comentar sobre él, pues que es graduado superior de sonido para audiovisuales y espectáculos. Después se graduó en musicología y bueno, durante su estancia aquí pues también ha realizado el máster de musicoterapia, no en esta casa, pero bueno, es un miembro muy valioso para nosotros porque es la persona que ahora mismo está realmente llevando a cabo pues todas las labores de rehabilitación de cintas de casete. También pues últimamente hemos estado pues también trabajando con discos de pizarra rotos, así que bueno, os va a hablar sobre las bobinas, realmente, desde las más antiguas, como puede ser el magnetófono de bobina abierta hasta el casete. Y nada, no te voy a quitar más tiempo. Muchas gracias, África. Bueno, yo quería hacer primero varias aclaraciones. Lo primero es que yo a Marco le pedí hablar de casetes. No funcionó, me dijo que tenía que encargarme de esto. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos. Entonces, nada, quería hacer un breve recorrido también de lo que supone la bobina abierta. Básicamente, el formato de bobina abierta, de dónde viene, hacia dónde fue y lo que nos ha dejado, el legado que nos ha dejado, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es saber de dónde partimos. También otra aclaración, va a haber muchas cuestiones que lógicamente se van a repetir entre las diferentes ponencias, porque hay muchos términos y muchas cuestiones que al final pues, se solapan entre los diferentes formatos. Pero bueno, cuando pase eso iré un poquito más rápido y ya está, de todas formas. Lo primero, para entender cómo llegar a este señor, tenemos que ver que partimos del hilo magnético, ¿vale? Es el punto de partida. Entonces, partimos de 1898, un señor llamado Valdemar Poulsen, que era un empleado de la compañía de teléfonos de Copenhague, que fue el que se encargó de grabar la primera voz humana, o sea, perdón, fue el que hizo la primera grabación con este aparato que vemos aquí, que él denominó como telegráfono, ¿vale? Por el tema de los nombres, pues aquí cada uno le ponía un poco lo que le venía bien. Este aparato fue la primera patente del telegráfono, pero realmente hubo mogollón de desarrollos en muy poco tiempo, por eso es bastante complicado como seguirlo fielmente. El que se muestra en esta imagen, ¿vale? Consistía en un micrófono que convertía el sonido en señales eléctricas. Estas señales alimentaban una bobina con núcleo de hierro que grababa, más o menos, la variación de intensidad de campo magnético sobre un alambre de acero, que en su momento, según se cuenta, era una cuerda de piano. Esto ya habrá que creérselo, pero bueno, era lo que se dice y era como funcionaba este primer prototipo. Este alambre de acero se desplazaba respecto del electroimán, que era el que lo grababa. En el alambre quedaban registradas zonas de distinta magnetización que podían luego ser leídas con el mismo electroimán para reconvertirlas en señales eléctricas. Estas alimentaban un altavoz, básicamente, que era el que se encargaba de transformarlas en ondas de sonido para así poderlas escuchar. La variación magnética más antigua, como decimos, que aún se conserva, lógicamente había más, se realizó con el telegráfono de Poulsen y corresponde al emperador Franz Joseph de Austria, hablando en la exposición de París de 1900. Y luego ya fue en 1935 las empresas alemanas AEG y EBASF, que son dos colosos, presentaron en la Feria de Berlín el magnetófono, el primer prototipo que ahora veremos. En este nuevo equipo, el cable de acero que veíamos en el telegráfono había sido reemplazado ya por una cinta flexible de acetato de celulosa, cubierta con una pintura de óxido férrico. Entonces, estamos ahora en Alemania, ¿vale? Que es de donde parte este pequeño recorrido. Durante los años 30, a partir de un invento de Fritz Plummer, que fue que consistía en fijar óxido de hierro sobre una cinta de papel, básicamente fueron estas empresas que comentábamos antes, ¿vale? Presentan el modelo K1 de este primer magnetófono, capaz de grabar y reproducir audio, que esto es importante porque desde el primer momento era fundamental que tuviera estas dos funciones, tanto reproductor como grabación. Una de las principales ventajas que este nuevo sistema presentaba era lo ligero de su material de reproducción, en comparación, lógicamente, con las cintas de metal empleadas hasta la fecha.
Al contrario que los discos de acetato que veíamos, permitían la regrabación en la misma cinta y su manipulación, dada la fragilidad del material. Permitía fácilmente el corte y el pegado de segmentos de cinta magnetofónica. Esto es fundamental porque básicamente lo que se pretendía era acercar de forma doméstica este tipo de formatos, que cualquiera pudiera grabar y fuera algo sencillo, digamos, al usuario. Durante los siguientes años, lógicamente, el dispositivo se siguió perfeccionando, hubo diferentes modificaciones y llegamos al desarrollo, gracias a Edward Suller, de un cabezal magnético en anillo para lectura y grabación, que fue el primer anillo de lectura que tenemos, que luego se ha ido modificando, lógicamente, pero sería este de aquí, este prototipo que tenemos. Dicho cabezal sustituiría la aguja usada previamente. Más tarde, otro ingeniero, Friedrich Matthias, mejoró los materiales de la cinta magnética, óxido y aglutinante, y Walter Weber, mediante el empleo de una señal alterna, ACVías, descubrió la técnica de polarización, esto lo veremos también después, que consistía en añadir al sonido grabado en la cinta un tono inaudible de alta frecuencia situando al dispositivo transductor en una zona de trabajo lineal, mejorando así la calidad del sonido, eliminando ruido y distorsión, porque los prototipos que veíamos antes, los formatos previos, este problema era bastante notorio y sobre todo querían eliminar esta cuestión, para que fuera algo más cómodo también a la escucha. Aquí una pequeña introducción, esto va a ser muy rápido lógicamente porque lo hemos visto 1000 veces, pero es básicamente lo que se pretende con la grabación, o sea, lo que supone la grabación analógica y lo que se pretende con este tipo de formatos. La grabación analógica del sonido básicamente es un proceso mediante el cual una onda eléctrica continuamente variable que representa una señal acústica es convertida en un patrón de modulación sobre un medio físico. En la grabación en cinta, el registro se lleva a cabo por medios magnéticos. De ese modo, la magnetización, que es básicamente fuerza y dirección del campo, que resulta directamente de este proceso, será un fiel reflejo de la onda sonora original. Esto es importante, por eso pongo el ejemplo de lo que supone la diferencia con la grabación digital. En la grabación digital, ahora lógicamente que todo esto, los medios, las mejoras han sido tremendas hasta el día de hoy, desde el punto de inicio que partimos, una grabación digital puede ser muy buena, pero nunca, por definición, nunca va a poder igualar una analógica porque eso es escoger muestras. Esos muestreos pueden ser muy abundantes, pero jamás van a ser como la señal original. Y esto es lo que se conseguía con este tipo de grabaciones. Un poco hablando más concretamente sobre la cinta magnética, ¿vale? La estructura, son estos rodillos que vemos aquí, ¿vale? Consta de una lámina alargada de material plástico sobre la que se le añade un revestimiento encargado de retener flujo magnético. Después de varios intentos con materiales demasiado frágiles o demasiado maleables, que el problema básicamente era que se estiraban con facilidad, se eligió la base de poliéster, por su alta resistencia y buena estabilidad dimensional. Y básicamente esto ya fue lo que se usaba en la mayoría de estas cintas. Sobre este se emplea un revestimiento de óxido de metal. El más usado, que aquí lo he indicado también, es el óxido gamma férrico. Este compuesto se usa en los casetes también, junto a otras composiciones alternativas de dióxido de cromo y sustitutos. Todo esto lo veremos después con el tema de los tipos, porque es importante ver que todos los avances que estaban ocurriendo en lo que es el formato de bobina abierta, lógicamente se iban aplicando también a lo que es el contexto de los casetes, las cintas de casete, porque se aplicaban de la misma manera, pero luego lo veremos de todas formas. Este mismo material se empleaba también en las cintas máster para magnetófonos de bobina abierta de cualquier ancho, tanto de 1/4, medio, 1 pulgada y 2. Por poner un poco de contexto también, a principios de los años 70, la compañía alemana BASF, que veíamos antes, presentó un compuesto de dióxido de cromo que prometía una mejor respuesta en alta frecuencia y una mejora en la relación señal-ruido. Otros fabricantes se vieron tentados también, precisamente por este invento, a experimentar con compuestos alternativos y como resultado se obtuvo la entonces llamada cinta de ferro-cromo, que consistía en una capa de óxido férrico sobre la que se le aplicaba una de dióxido de cromo o bien sustituto de este. Esto variaba mucho en función de las diferentes marcas, pero lo fundamental era que fuera de dióxido de cromo. Luego, aparte, este diseño permitía que las altas frecuencias quedaran registradas cerca de la superficie de la capa de óxido, mientras que las frecuencias más graves se registraban a más profundidad. Durante los años 80, además, se desarrolló la cinta de metal puro, que es la de tipo 4,
lo veremos también después, expresamente para el formato de casete. Estas cintas obviamente iban a ser más caras, el costo era mucho más elevado. Desde el comienzo los fabricantes encontraron dificultades, pues las pequeñas partículas de hierro puro o aleación que se usaban tendían a oxidarse rápidamente y aparte se quemaban. Fue bastante complicado controlarlo. Una vez el problema fue solucionado, estas cintas de metal se lanzaron al mercado, como decíamos, con un precio más elevado a lo que el consumidor de casete solía estar acostumbrado previamente. Dicho sea de paso, los equipos domésticos más modestos de la época no eran capaces de aprovechar estos avances. Es la problemática que veíamos no solo con este formato, sino con el resto de equipos domésticos, en los que digamos que la tecnología o los materiales de lo que son las cintas, del formato de cinta, era cada vez mejor y daba mejores prestaciones, pero sin embargo tu poder adquisitivo seguía siendo el mismo y tú tenías el mismo equipo en casa que no iba a haber reflejado esas mejoras en el material, básicamente. Y esto lo que pasaba es que las cabezas de grabación más baratas se saturaban magnéticamente incluso antes de que lo hiciera la propia cinta, debido a las extremadamente grandes corrientes de polarización o vías que eran necesarias para magnetizarlas. Allá en contexto de la bobina abierta, lo que es de 1/4 pulgada, que son las que nos vamos a centrar, que son estas que están puestas en este magnetófono, presenta diferentes espesores. Eso es lo primero. Estaría la estándar o SP, que tiene un espesor de 50 micras más o menos y un tiempo de grabación de 33 minutos sobre una bobina de 25 centímetros de diámetro. La cinta de larga duración, o LP, tiene un espesor de 35 micras y equivale más o menos a 48 minutos de grabación. Durante la fabricación de la cinta estándar, se aplica a la cara posterior un recubrimiento rugoso que permite a la cinta ser enrollada de manera más limpia y uniforme. Esto lo podemos encontrar en las cintas estándar, pero no suele ser tan normal encontrarlas en las de larga duración. Precisamente esto lo que permite es que genera una fricción entre las capas que hace que se mantenga la alineación de cada vuelta que da la cinta. Por eso cuando hacemos un rebobinado rápido o atrasamos la cinta de forma muy brusca, pues no se desenrolla, está bien enrollada en lo que viene siendo el carrete. Que esto también es importante porque lo que es el carrete de la cinta no se emplean para alinear la cinta, sino que son mera protección. Los encontramos de diferentes tipos. Aquí los he puesto, están los de plástico, son los que tenemos aquí, pero luego también había de metal, que obviamente eran más caros, pero lógicamente pues tenían mayor calidad. Los magnetófonos profesionales, los carretes son dispuestos de manera horizontal, ¿vale? O sea, esto lo tendríamos turbado. En este caso, este tiene unas patas traseras que permite precisamente ponerlo en horizontal sobre la mesa y poder manipularlo así cómodamente. Eso solía ser, como digo, más común en los profesionales, y en los domésticos estaban dispuestos de esta manera vertical. Y entonces se ponían las cintas de esta manera. Es importante también, de cara a la grabación con magnetófono, fijarse en el número de lote, pues nos asegura que todas las cintas de un determinado lote fueron fabricadas al mismo tiempo. Esto es que tendrán virtualmente idénticas propiedades magnéticas, que esto es importantísimo a la hora de grabar, si queremos grabar en nuestras casas. Pasamos ahora al proceso de grabación magnética. Este es el proceso por el cual una señal eléctrica de audio se convierte en un modelo magnético. Esto, bueno, ya lo hemos comentado mucho, pero un magnetófono profesional tiene 3 cabezas magnéticas, ¿vale? Estarían dentro de lo que viene siendo el bloque de cabezas. Esta pieza, si la sacamos, tendría dentro las 3 cabezas, ¿vale? Y el orden permite que la cinta sea inicialmente borrada, después regrabada si ya tenía contenido, y finalmente reproducida. Aquí veis el orden y el sentido del movimiento de la cinta, ¿vale? Que ya lo comentaremos, pero va de aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces es el camino que sigue la cinta. La estructura interna es similar en las 3 cabezas, si bien el entrehierro de la cabeza de reproducción es normalmente más estrecho que el de la cabeza de grabación. No obstante, es cierto que en magnetófonos más económicos o de uso doméstico, básicamente podemos encontrar tan solo 2 cabezas. Y es que es la misma cabeza la que se encarga de la grabación y reproducción, solo que modificamos la función que ejerce una vez, podemos modificar la función que ejerce. Esto implica que no se puede monitorizar la señal durante la grabación.
que esto lo veremos en los magnetófonos multipista, que veremos después los diferentes tipos. Las características de magnetización de la cinta no son lineales y esto implica que hay variaciones. A la señal de audio a grabar se le añade en la cabeza de grabación una señal de alta frecuencia, conocida como corriente de polarización o vías, que generalmente es una señal senoidal de entre 100 y 200 kHz. Es una frecuencia lógicamente tan elevada que no queda luego reflejada en la cinta a la hora de reproducirla. Esta señal polariza la cinta en la zona más lineal de su curva de respuesta. Y precisamente sin esta corriente de polarización, la cinta retendría muy poca magnetización y la distorsión sería excesiva. Entonces, comentar de nuevo el tema de mejorar la señal, la relación señal-ruido. Ahora vamos con los tipos, ¿vale? Tenemos primero el magnetófono de estudio. Básicamente son grabadores profesionales de cinta abierta que se suelen encontrar montados directamente sobre consolas, que son los que se denominan también de uso estacionario, y luego estarían los portátiles, que los veremos después. Pero estos, los de este primer tipo de uso estacionario, son de instalación permanente, lógicamente están dotados de menos prestaciones. Básicamente disponen de entradas y salidas balanceadas a nivel de línea, pero carece de entradas directas de micrófono, por ejemplo. Sí que cuentan con conector para auriculares, contador en tiempo real, salvo algunos casos, selector de velocidad de arrastre, selector de tamaño de carrete y algunos incluso una pareja de medidores para los canales estéreo. Como vemos, bueno, en la imagen no se ve demasiado bien, pero bueno, es bastante sencillo y lo que se pretende es que tenga estas funciones básicas. Pues su trabajo principalmente consiste en identificar la señal, almacenarla tan fielmente como sea posible y posteriormente reproducirla. Además, estos magnetófonos, toda su construcción es sumamente robusta. Eran unos muebles bastante jodidos de mover, honestamente. Y una vez instalado, lo que se esperaba es que no se movieran de ahí. O sea, son de posición fija, se estacionan en su lugar del estudio y de ahí no lo muevas. El transporte de la cinta, además, será controlado desde la mesa de mezclas por un controlador remoto. Por esto lo que decimos, si por ejemplo tenemos aquí nuestra mesa analógica con tropecientos canales, probablemente el magnetófono estará en aquella esquina de ahí, lo controlamos con un mando a distancia y ya está. Y bien, no nos tenemos que preocupar más de eso. Los controles de nivel, de entrada y salida, de polarización y de ecualización están presentes en el grabador. Los ajustamos previamente a la grabación y ya no hay que manipularlos más. Pasamos ahora al de tipo semiprofesional. Son estos que vemos aquí, que son más pequeños que los profesionales y de un manejo ligero. O eso se dice, porque también realmente los muebles que he estado viendo son imponentes. Entonces yo creo que seguía siendo un poco bastante complicado de manejar, pero bueno. Las prestaciones lógicamente no son tan altas, eran más baratos, pero sí incluyen algunas posibilidades extra, que eso me parece bastante curioso, como son entradas de micrófono y más opciones de entradas y salidas que su versión profesional. Dichos conectores es cierto que son de tipo doméstico la mayoría, suelen ser RCA o jack desbalanceados y los niveles de tensión, que no lo he comentado antes, rondarán los menos 10 dBu en lugar de los más 4 dBu en los equipos profesionales. Disponen también de conectores de auriculares, igual que los anteriores, y de medidores de nivel de grabación. En cuanto a las opciones de escucha, permite monitorar la cinta directamente o la fuente de señal de audio, podemos elegirlo. Y el nivel de señal puede ser variable. Al no tener una construcción tan robusta, eso se dice en los manuales, cualquier mínimo golpe en su traslado puede provocar desajustes en el sistema de transporte de cinta. Realmente, por lo que he estado investigando, sí que su función se supone que era más fácil de trasladar y toda esta historia, pero estos grabadores se usaban como si fueran los grabadores profesionales en los estudios, pero en tu casa. O sea, era un poco la historia, porque también no los muevas porque te lo puedes cargar. Y ahora vamos al que sí que se puede mover, este sí, está hecho para eso. Es obviamente el tipo más versátil de magnetófono, incluye entradas y salidas balanceadas, ambas con niveles de línea y de micrófono también, alimentación Phantom, medidores de nivel, funcionamiento a baterías, que esto tengo mis dudas con cuánto aguantaban estas baterías en su momento, pero se supone que permitía largos tiempos de grabación. Además nos permite grabar códigos de tiempo y tono piloto. Todas estas opciones que nos permite estos grabadores portátiles estaban enfocadas a su uso de televisión y en cine principalmente, o sea, se buscaba que fuera lo más cómodo para estas grabaciones.
Estos controles posibilitan además al ingeniero realizar mezclas sencillas con facilidad y rapidez. Vemos que tiene muchas más opciones, mucho más manejo. Es más pequeño, que bueno, no podemos ver la comparativa, pero me tenéis que creer. Y era muchísimo más cómodo de manejar para el ingeniero. En cuanto a la construcción, seguía siendo robusto, eso es cierto, de cara a su uso en el campo profesional, porque pues interesa que no se vaya a romper con mirarlo, pero sí que lo bastante pequeño como para poder trasladarlo. Esto también era un problema, porque el tamaño, la reducción de tamaño, implicaba mayor coste, pues la miniaturización necesaria para esta tecnología no era barata en absoluto. Entonces también era otro coste mayor. Y ahora vamos pues al jefe de lo que son los magnetófonos, que este es el precursor de todos los secuenciadores de audio que usamos hoy en día y todo parte de este bicho de aquí, que es básicamente el magnetófono multipista. En estos equipos el sistema de arrastre necesita ser especialmente cuidado, ya que la grabación se realiza a través de varias pistas que necesitan una perfecta sincronización. Esto es vital, porque lo que estamos grabando ya no es una señal estéreo. Aquí estamos grabando bastantes más y tenemos que tener muy en cuenta cómo funciona la sincronización. Una característica muy importante y propia del grabador multipista es que incluye una función automática de repetición o posicionador automático, que es lo que pone ahí como autolocate, que lo que permite es programar al contador en tiempo real para que el equipo repita una sección de la cinta una y otra vez entre los puntos prefijados, facilitando así las ediciones en mezcla. Esto es básicamente lo que se conoce hoy en día como el clásico bucle. Te metes en Reaper o en cualquier programa, pones un punto, pones otro y tú estás mezclando y dices, vale, pues ahora voy a ecualizar ahí, todo bien, pero esto ya te lo permitía en su momento, te lo hacía de manera automática. Y me parece súper curioso que realmente seguimos utilizando este tipo de herramientas al final, a la hora de mezclar, en este caso. Otra función importante que tiene este magnetófono es la reproducción síncrona, que permite la grabación overdubbing, proporcionando a los músicos grabar mientras escuchan las pistas que se han grabado con anterioridad. Que esto hoy en día es una obviedad, es obvio. Como no vas a grabar un solo de guitarra si no tienes la base sonando detrás. Eso es bastante obvio. Aparte, lo que permite, o cómo funciona, mejor dicho, esta grabación síncrona es que posibilita a la cabeza de grabación actuar como cabeza de lectura para aquellas pistas que no están siendo grabadas, manteniendo la sincronización de unas y otras. Otras mejoras que juegan un importante papel también es la ausencia de gaps o fallos esporádicos de sonido, que son pequeños saltos que hay. Permite también las inserciones libres de ruido, que es básicamente que puedes pinchar cualquier pista y entrar a grabar en el momento que tú quieras y no hay pérdida de señal o clics que puedan generarse. Y la posibilidad también, lógicamente, de borrado puntual, que puedes borrar manualmente cualquier porción de la pista en cualquier momento. Con el paso de los años, pues cada vez el ancho de banda era menor y permitía arrastres más económicos y menor consumo de cinta. Vale, ahora sí que quería comentar un poquillo la figura de este señor, Les Paul, que seguramente os sonará. Fue un gran músico de jazz, compositor, da nombre a la mejor guitarra que se ha inventado, a mi modo de ver, y encima era inventor, o sea, este señor lo hacía todo. Y fue clave en el desarrollo del grabador multipista. Llevó a cabo los primeros experimentos grabando precisamente los overdubs, y fue en 1948 que Bing Crosby le regaló a Les Paul uno de los primeros grabadores, que era el modelo Ampex 200A, que Les Paul lo que hizo fue modificar el equipo, le añadió diferentes cabezas adicionales de grabación y reproducción, y con ello podía grabar simultáneamente nuevas pistas mientras monitorizaba las pistas previamente grabadas. Con todos estos experimentos y mejoras y tal, al final en 1953 Ampex encargó la construcción del primer magnetófono de 8 pistas del mundo, gracias a este señor. Ahora pasamos rápidamente, no me voy a detener mucho aquí, en el sistema de arrastre, ¿vale? Lo que me interesa, para que lo podáis ver aquí, es el camino que sigue, de izquierda a derecha, ¿vale? Y tenemos la bobina de suministro, la bobina receptora, y luego quería poner este pequeño esquema, pero es verdad que no os fijéis demasiado en este, sino fijaos aquí, en este hombre, porque cada modelo distanciaba mucho, ¿vale? Entonces, lo que he comentado antes, esto es el bloque de cabezas, aquí tenemos las 3 cabezas, y lo que tenemos son diferentes guías por donde va pasando la cinta, ¿vale? Son
esto que tenéis aquí, ¿vale? Esta parte, este modelo en concreto, no todos, tienen unos resortes flexibles, que si lo veis aquí, esto se mueve, ¿vale? Esto está apagado porque no lo tenemos todavía restaurado del todo, pero estará, ¿vale? Pero me tenéis que creer también, funciona. Tuvimos un pequeño percance, pero funciona. Básicamente, esta opción, estos muelles, lo que permite es que cuando está encendido, van midiendo de manera constante la tensión de la cinta. Básicamente es para que no parta en cualquier momento, ¿vale? Entonces, se encarga de ello esta guía de aquí, esta de aquí, ¿vale? Y luego tenemos el cabrestrante y la rueda de presión o pinch roller, que es precisamente el centro de todos nuestros problemas ahora mismo, porque pillamos, lógicamente, esto no está en las tiendas ahora, esto lo hemos pillado ya, es un poco antiguo, y el pinch roller está bastante, bueno, se tiene que jubilar ya. Y el anterior dueño le hizo unos arreglos con cinta, pues con cinta americana, como todo padre, yo creo. Me incluyo también, no soy padre, pero me incluyo. Y le hizo un destrozo bastante importante y entonces estamos digitalizando unas cintas de la fonoteca y se partió. Se partió porque la cinta que tenía aquí puesta alrededor para pegar esto, pues lógicamente lo que hizo fue que con la fricción, el calor, salió el pegamento salió por la superficie, se pegó a la cinta se empezó a enrollar aquí, cataplón, y digo, pues ya me lo he cargado. Y bueno, pero no, funciona bien. Bueno, así básicamente era lo que me interesaba comentar. También con el tema del rebobinado y el avance rápido, lo incluyen también todos los magnetófonos. Tiene una opción que dentro del bloque de cabezas, ¿vale? Tiene un muelle también, un resorte, que lo que hace es levantarlo, entonces no activa la lectura cuando está activado el rebobinado o avance rápido, porque si no reventaría la señal, porque lógicamente va a mucha velocidad. Entonces es un problema que hay que controlar. Con el tema de los ajustes, aquí lo fundamental es el tema de la desmagnetización, ¿vale? Lo que se emplea para desmagnetizar los cabezales es un electroimán de corriente alterna. Entonces lo que se hace es pasarlo, no solo por los cabezales, sino también por las diferentes guías. Entonces, sin la cinta, por favor, porque si pones el electroimán te cargas el contenido de la cinta. Entonces esto no está, esto se quita y lo pasas por las cabezas, esto lo desarmas, lo pasas por las diferentes guías y vas separando poco a poco el electroimán, y con ello lo que haces es desmagnetizarlo. El tema de la limpieza, lo que quería comentar, y el ajuste varía mucho en función de básicamente las marcas, las diferentes marcas. Entonces, por eso realmente los ajustes no he comentado nada en concreto porque varía mogollón, y como ya veis, estas guías tienen estos resortes flexibles, pero otro modelo no lo tendrá. Por ejemplo, este modelo no tiene el selector de calibre. Entonces, aún estamos buscando el manual para este magnetófono para saber exactamente cuántos calibres podemos poner aquí, porque no nos lo dice. Esto se supone que va de manera automática, entonces ahora mismo tenemos 1/4 de pulgada, entendemos que 1/2 también se puede poner, pero si se rompe, pues bueno, pues habría que pedir disculpas. Y el tema del azimut, que lo ha comentado también mi compañero, aquí también es fundamental el tema de las cabezas, y es básicamente que esté bien orientada, ¿vale? O sea, esto es fundamental a la hora de leer la cinta, ¿vale? Vale, yo quería basar mi presentación en esto, pero he tenido que dejar para la última diapositiva y cargando leches, porque no me da tiempo a más. Entonces, yo lo que me interesaba básicamente es que de este señor se llega precisamente, no he podido traer, pero bueno, a los casetes que todo el mundo conocemos, ¿vale? No hace falta explicar esto. Es exactamente la misma tecnología, pero lo que está aquí al descubierto está aquí encerradico, ¿vale? Entonces fueron los señores de Philips, de Holanda, ¿vale? Una empresa holandesa, aunque luego es verdad que el tema del monopolio de los Wallman, que es un gran invento, el monopolio fue japonés. Marcas japonesas, de hecho creo que lo he puesto por aquí, y hay un porrón más de marcas de la época. Y aquí tenemos los diferentes tipos, ¿vale? El de óxido férrico, que es de principios de los 60, de cuando precisamente las primeras patentes de casetes y demás, este lo podemos encontrar a día de hoy también en todos lados, o sea, esto sigue estando. Y son los que más se usan también como casetes vírgenes para realizar tus famosos mixtapes, que era una cosa increíble. Predecesor, lógicamente, de las playlists modernas.
El tipo 2, que lo hemos comentado también antes, tenía mejor respuesta en agudos, ya fue en la década siguiente. Y el tipo 3 es un tipo curioso, este es bastante complicado de encontrar, tiene una corta vida y lo que os digo, yo no he visto uno todavía, pero bueno, me dice mi compañera que sí, pues hemos visto uno. Pero... Y luego, por supuesto, el tipo 4, comentábamos también, que este es de mayor coste, pero la calidad es notable. ¿Problema con este formato? Que esto es una obviedad, porque pasa exactamente con el magnetófono igual. La calidad del cassette, esto que se dice siempre, el cassette se oye como el culo. No es verdad, el cassette se oye bien. Lo que pasa es que tu Walkman será una mierda, pero depende mogollón de la calidad del soporte donde lo pongas. Con esto es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces va a depender mucho de las posibilidades que tienen los Walkman, porque los Walkman también tienen opciones de ecualización y demás historias que eran propios de este tipo de formatos y fue algo novedoso para la época. Y nada, bueno, lo de la calidad es lo que he comentado. Y decir también, que me lo he saltado, que es el primer formato realmente portátil. Porque, con todos mis respetos, pero llevarte eso a un camping, hostias. Pero Walkman sí que era una cosa, te ponías aquí, te ponías la cinta y de booty, ¿sabes? Entonces, es el primer formato realmente portátil. Ya está, creo que me he pasado mogollón, pero bueno.